Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es un pasaje que es citado comúnmente por los creyentes que tienen una teología arminiana, una teología que no es conforme a la fe reformada. Especialmente el verso 2, donde dice que los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios, o sea, elegidos según la presciencia de Dios. El creyente arminiano no está negando necesariamente que existe una elección. Lo que pasa con el creyente arminiano es que él piensa que la elección de Dios es condicionada, o sea, que hay alguna condición que tiene que cumplirse en el creyente y que funciona de acuerdo a la presciencia, o sea, al conocimiento previo que Dios tiene de que tal condición se ha de cumplir en determinadas personas. Así pues, según la visión del creyente arminiano, Dios desde la eternidad pasada miró al futuro para buscar a aquellas personas que él vio o que él sabía que iban a cumplir con esa determinada condición. En este caso, la condición era la fe prevista, o sea que Dios buscó hacia el futuro. Dios desde la eternidad pasada buscó hacia el futuro para ver quiénes serían los que iban a creer el Evangelio. Así Dios desde la eternidad pasada pudo elegir a las personas que él sabía previamente que iban a recibir con fe el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema con esa interpretación? El problema es que no existe ni un solo versículo bíblico en toda la escritura que afirme o que confirme o que demuestre esa perspectiva. O sea, no hay nada en toda la Biblia que nos enseñe que Dios estaba buscando esa fe prevista como condición que habría de cumplirse en el creyente y que ese sería el criterio de elección de parte de Dios. Bien, eso no existe en la escritura. Ahora, hay otros pasajes en la Biblia que nos van a dar luz, nos van a arrojar un poco de entendimiento respecto a qué se refiere Pedro con la presciencia de Dios. Entendamos que la palabra presciencia significa conocimiento previo, o sea, conocimiento de antemano. Uno de estos pasajes es Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, donde dice: porque a los que antes conoció, se dan cuenta, presciencia, conocimiento previo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten cómo encontramos aquí ese elemento que nos habla acerca de la presciencia de Dios. O sea, Dios conoció desde antes. Ahora, ese desde antes es antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver a continuación en otro pasaje. Dios conoció desde antes a un grupo de personas a los cuales determinó predestinarlos con un propósito especial, y es que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fueran predestinados, para que fueran adoptados, llamados, santificados, justificados y finalmente glorificados. Ahora, ¿por qué sabemos que ese conocimiento previo, ese desde antes conoció, es desde antes de la fundación del mundo? Lo vemos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De modo que aquí encontramos
ese otro elemento de luz. ¿Dónde está la cuestión de la condición que habría de cumplirse? Pues tal condición no está en el creyente, de modo que podemos decir que la elección de Dios con respecto al creyente es incondicional, porque no está condicionada al creyente, no está condicionada a algún tipo de situación, de obra, de acto, de mérito o crédito que hubiese de parte del creyente que motivara a Dios en su decisión de elegir a esa persona, sino que el texto nos dice que toda esa bendición que recibimos en Jesucristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas en su presencia, dice que fue hecho según el puro afecto de su voluntad. De modo que si hay algún criterio de elección, si hay alguna condición, está en Dios. Y por lo tanto, cuando la Biblia dice ahí en Pedro, que somos elegidos según la presciencia de Dios, esa presciencia solamente se refiere a el conocimiento que Dios tiene de sus propios decretos eternos. Solamente se refiere a Dios. O sea, si hay alguna condición, esa condición está en Dios, no está en el creyente. Por eso, con relación al creyente, podemos decir que la elección es incondicional, en tanto que si hay alguna condición, pues sencillamente tal condición solamente existe en el criterio de Dios y no nos compete a nosotros. Por lo tanto, el pasaje de Pedro, que somos elegidos según la presciencia de Dios, no se refiere a la fe prevista, porque no hay nada en la Escritura que diga o que enseñe o que deje ver esa perspectiva. Sencillamente eso es lo que el arminiano quiere creer, pero eso no es real. Lo que la Biblia enseña es que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, habiéndonos predestinado en Cristo, y que todo eso lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, no hay ninguna condición previa en el creyente que nos haga dignos de esa elección. De gracia y paz, Dios les bendiga mucho.